Esto indica directamente sobre la TRH, que hace activación sobre la hipófisis, y esto hace una activación o una alteración de la libido, y lógicamente de irritabilidad en el núcleo anterior del hipotálamo, donde estamos en la parte de sociabilización. Ahí llega solo con activación crónica intraluminal. A eso es que tenemos que llegar, y eso es lo que tenemos que entender para poder mirar qué es lo que vamos a hacer con nuestros medicamentos. Lógicamente, son también clasificados dependiendo de su origen. Estamos hablando de somáticos, de viscerales y neurógenos. Y es importante, miren, yo vuelvo y digo siempre el mismo concepto. Yo digo, todos los pacientes tienen migraña, muy pocos tienen cefaleas mixtas. Y volvemos al mismo punto, hay 48 tipos de cefalea, divididas, subdivididas en otras categorías. Estamos hablando de más de 100 tipos de cefaleas. Y va a llegar y solo tenemos una. Y solo manejamos con un solo medicamento. Tenemos miles de medicamentos, hay que mirar, la mayoría de pacientes en nuestros países tienen cefaleas mixtas, cefaleas orgánicas, sean cefaleas superiores, musculares, vasculares, neurógenas, meningias, irritativas, compresivas. Hay miles de procesos que toca valorar de dónde vienen, entonces es importante. Y este concepto, me acuerdo que uno viene de, cuando yo llegué de Colombia a estudiar en España, en neurología, yo me acuerdo la primera consulta de una cefalea clásica, pues en nuestro país el pedir un examen era costoso, y creo que a todos los países latinoamericanos. Entonces cuando llegaba el paciente con dolor de cabeza, si no se estaba muriendo, si no tenía una reacción neurológica específica, pues toma medicamentos y vuelves en 3 meses o 6 meses. Si sigues, tómate otro más fuerte, y si no mejoras, pues ahí mandamos exámenes porque algo está pasando. Cuando me sucedió el primer paciente que llegó a España, una cefalea sencilla, muy clásica, le di medicamentos, yo el profesor le dije, profe, aquí está, paciente con una cefalea tradicional, parece más por tensión, no hay ningún problema. Y los exámenes, no es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Está comenzando con tumor, está comenzando con una afectación hepática, está comenzando con una afectación de insulina, está comenzando con una afectación. Bueno, me dijo un resumen por la cual situación actualmente en mi consulta. Mi primera consulta es mandar exámenes. Yo tengo asociación con muchos laboratorios porque el costo promedio de exámenes de mi primera consulta está entre los $200 y los $400, solo en exámenes, para tener un diagnóstico claro sobre el paciente. Y no tratar otra cefalea sencilla, para que lleguen después, que es el concepto por el cual muchas veces se peleó entre el alópata y el homeópata o el médico alternativo. Que llegaba uno, me llegan muchos pacientes, doctor, esto es el médico alternativo, yo llevo 1 año y medio, pero no me he mejorado. ¿Qué examen está tomado? No, ninguno. 1 año y medio con la patología y no te ha tomado un solo examen. No, doctor, es que el médico me iba a mejorar. ¿Ya has mejorado? No. 1 año y medio, sigues ahí porque no has ido. No, porque no lo es necesario. ¿Estoy diciendo que está mal tomado? No. Estoy diciendo que somos médicos, estudiamos 6 años mínimo en premédico. Creo que todos lo hicimos, mínimo. Y ya quien sea especialista, pero estudió 6, estudió 9 años. Y si han hecho algo más, pues estudiado 12 años. Y si han hecho un doctorado, han hecho 14 años. Para empezar a tratar al primer paciente. Y con eso se nos olvida un poco de tomar exámenes para saber de dónde viene un dolor somático, visceral, neurógeno, por qué lo estoy teniendo, de dónde lo manejo, cuál medicamento. Ayer estábamos con los pacientes y decía, había un paciente con una artrosis, con dolor en rodilla. Entonces, como es una artrosis, pongamos el poliartritis, porque, pero un momento, ¿cómo es el dolor? El dolor no es articular. El dolor es de un proceso tendinoso a nivel interno de la articulación y seguramente un paro sinovial que está presentando. Entonces ahí yo no coloco un poliartritis. Son 10 ampollas porque toca diferir qué es lo que yo estoy haciendo, mirar para dónde voy. Entonces alguien decía, sí, son medicamentos compuestos, a uno le toca pensar shoulder hombro, hip cadera, hand manos y pies, pues ya, si le duele la mano y el pie, ¿qué coloco? Hand. Si le duele la cara, pues coloco knee. Si le duele la región lumbar, pues lumbar. Y ya, pues sería súper sencillo si fuera así. Esto simplemente yo les digo los nombres de los medicamentos, son 10, aquí están, y donde les duele van y lo colocan. Pero es que resulta que tenemos un complejo de situaciones de dolor que pueden ser somáticos, viscerales y neurógenos para poder manejar al paciente. Miremos un poquito de cada uno. El dolor somático es el que se produce a nivel de la piel, de la parte locomotora y el tejido conectivo, y se habla de que puede adoptar 2 formas, dolor superficial o dolor profundo. Superficial cuando es en la piel, el profundo cuando es a nivel muscular, óseo y tejido conectivo. A su vez, el dolor superficial se divide en dolor superficial primario, que es aquel dolor en el cual reaccionamos rápidamente. Tenemos una agujita y nos pinchamos, nosotros nos pensamos, ay, me pinché, voy a quitar el brazo, sí, es automático, que responde la médula, hacemos el retiro para quitar el daño, sabemos dónde fue, nosotros no nos pinchamos y pensamos,
me acabo de pinchar, pero no solo sino acabo de pincharme en la punta del dedo y veo la sangre y me está doliendo. Después viene la segunda, que es el dolor superficial secundario. Este ya es más difícil de localizar. Uno ya dice en la tarde, ve, me pinché, ¿dónde fue? Ya me veo bien, porque ya es más difícil de localizar, desaparece más lentamente. Es neurológicamente idéntico al dolor profundo. Como ejemplo, una cefalea, algunos tipos de cefalea. Entonces es importante manejar eso. Viene el otro que es el dolor visceral. El dolor visceral tiene una reacción y algo claro. Tiene reacciones de tipo somatovegetativo. Ahí ya podemos, me está doliendo acá, yo como que estoy sudando, yo me siento como mareado. La cosa ya no es superficial o profunda de dolor osteomuscular. Ya la situación es somatovegetativa. ¿Cómo diferenciar una osteocondritis a un dolor del pericardio totalmente somatovegetativo? Entonces hay muchas cosas que debemos entender para mirar que esto es presentado en los viscerales. Pueden aparecer como dilatación o espasmos en la musculatura lisa o en las hemorragias o procesos inflamatorios. Puede ser duradero, constante, crónico, o puede ser episódico, como en los dolores de tipo cólico. Pero tiene una característica aún más importante, y es que puede ser referido. Es el problema más grande, y vemos como un dolor lumbar visceral puede ser provocado por una úlcera duodenal o una endometriosis. Actualmente, no sé aquí en Perú, pero en Colombia, los casos de endometriosis son muy altos. Hay muchas mujeres con endometriosis y están presentando toda la alteración durante el parto, la alteración para quedar en embarazo. Es que mis periodos son muy fuertes, son muy pocos, me duele mucho, pero es siempre un problema hormonal. Y esto se presenta en gran cantidad con endometriosis. Nosotros tenemos un estudio muy bonito que se hizo con el Laboratorio de Investigación de Fertilidad en Colombia, haciendo lavados peritoneales en mujeres con dolores o con alteraciones durante el periodo. Y el 80%, sin que tuvieran focos grandes, tenían células endometriósicas en diferentes lugares del peritoneo. Impresionante, ¿no? Muchísimo para hablar de solo el dolor visceral. Y el dolor neurógeno, que es uno de los dolores más complicados de manejar. Se puede presentar finalmente después de un dolor somático visceral. Cuando es crónico, se vuelve mixto. Por eso es que cuando al comienzo, doctor, a mí me funciona esta acetaminofén, a mí me funciona, doctor, ya me está funcionando, doctor, me debe funcionar, ya me funciona muy poco. O recambió el dolor, se adaptaron los receptores, o simplemente se volvió mixto y pasó a ser de dolor somático a dolor neurógeno. El dolor neurógeno es específico, hay que manejarlo. O sea, para eso se crearon los bloqueos, para eso se crearon los medicamentos como la pregabalina, como la lírica, como todo. Esos son medicamentos específicos para manejar el dolor neuronal. ¿Cuándo se da? Cuando hay estimulación de fibras nerviosas, cuando son dañadas o interrumpidas, presentando el dolor de carácter agudo. Conceptos: la neuralgia del trigemino, saben cómo es difícil de manejar. Dolores como una cefalea en ratas o salvas, una cefalea en Thunder, que son cefaleas realmente agresivas donde se habla de suicidio del paciente, del dolor tan fuerte que hay, y duran 5 minutos. No son dolores de 2 horas, son una migraña dura todo el día, o bueno, puede durar todo el día, 3 días, pero esos son dolores muy agudos que son dolores de tipo suicida, porque son dolores exageradamente fuertes y solo son manejados con el punto de vista neurógeno. Lógicamente ya hemos hablado del dolor de duración, agudo o crónico. El agudo es fácil de manejar, puede ser inclusive previo a manejar. Ayer estamos hablando de manejos en cirugías. Es muy bonito el manejo en cirugías. Aún nosotros lo hacemos con vía oral. Acá como no tiene todavía medicamentos vía oral, se maneja directamente con ampollas. Entonces tengo un paciente que va a ser operado el lunes próximo. Yo lo empiezo a colocar 5 días antes, una ampolla de Muscle, una ampolla de Neural, endovenoso intramuscular diaria. Lo que pasa es que intramuscular diaria molesta el músculo, ¿no? Pero si ustedes quieren hacerla, un glúteo, el otro glúteo. Y el día después de la cirugía se empieza con esas mismas 2 ampollas interdiarias por 5 días más. O sea, por una semana, 10 días más, porque es interdiario. El slide viene por 10 ampollas, alcanza perfecto. Y el paciente disminuye su proceso de dolor impresionante, pero bastante. Ustedes van a ver cómo hay mejoría del dolor de forma muy importante. Y el dolor crónico, que lógicamente ya es más difícil de tolerar, ya viene con implicaciones sociales, de la familia, personales, pero realmente el dolor más complicado es el dolor psicógeno, porque es un dolor que muchas veces toca esperar varios meses, a veces varios años para que uno sepa que existe.
muchas veces es volver a jugar al pastorcito mentiroso, donde uno al final no le cree, pero al final sí era. Entonces, digamos, vuelvo y cuento una historia personal. Mi abuela, que ya murió, mi abuela era una persona que se creaba sus enfermedades, sus dolores todo el tiempo, como de los 30 años. Cuando llegó a los 50 o 60, pues ya nadie le creía, ¿no? Ay, sí, le daban hasta dulces y taxis y todo para que ella pensara que eran medicamentos. Pero empezó con dolor a los 60 que ella refería. Cuando ella llevó a urgencias, a la ortopedista, al traumatólogo, se observó que tenía una artrosis muy severa de la cadera izquierda, a tal punto que fue atropellada por un carro como a los 65 y le deshizo la cadera de la fractura. Estaba con osteoporosis muy fuerte. ¿Qué pasó? Pues no se le creía hasta ese punto, porque simplemente parte de sus dolores eran psicógenos, porque además prefería más dolor en un brazo que en la cadera. Entonces es difícil de manejar y muchas veces, casi en un 80% de los casos, no son controladas por el mismo paciente. El mismo paciente no sabe que no es un dolor real, él lo está sintiendo. Acuérdense que el dolor psicógeno no es que no lo sientan, lo que pasa es que no tiene una teología de daño, pero él lo está sintiendo. Él está diciendo: yo tengo dolor y me duele. Y perfectamente, como está difícil de controlar, el paciente puede estar en urgencia y uno le está colocando el medicamento. Uno lo que tiene es que evaluar todas las otras reacciones: la reacción somatovegetativa, la reacción de irritación, la reacción de dolor al tacto o a ciertas evoluciones. Es importante manejar eso. Y con esto pues ya nosotros manejamos otras cosas. Tenemos que manejar modulación de serotonina, de melatonina, mirar qué es lo que está pasando, si tocaba dar un antipsicótico. Ya miraremos ese punto a manejar. Sin embargo, hay que acordarse que el cuerpo maneja estos mapas cerebrales para el manejo de dolor, temperatura, vibración, dolor, y estas tiaras que vienen de esta forma, así vienen en la corteza, unas tiaras cerebrales que nos muestran directamente cómo está conformado nuestro cuerpo. Aunque esto va cambiando con la edad, aquí no se ve muy bien, pero realmente nuestro cuerpo, en el manejo de los receptores de dolor, tenemos que los receptores quedan casi en un 40% de receptores, si hablamos del 100%, en región facial quedan en los labios. Que si hablamos de brazo y piernas, el 50% quedan en palmas y en plantas. Que si hablamos a nivel de tórax, dorso y región genital, tenemos más o igual receptores en región genital exclusivamente que en todo tórax y en todo abdomen y en todo tórax, dorso y pecho y abdomen, lógicamente. Entonces es importante mirar cómo, para colocar manejos de dolor, tenemos que hablar de conceptos de separación de receptores de dolor. En nuestras manos, los receptores de dolor y de sensibilidad se encuentran cada 0.05 milímetros. Es muy continuo para poder hacer la diferenciación. Por lo cual, si yo tuviera que colocar en palma una inyección, eso duele mucho, pero si tuviera que colocarla, pues tendríamos que colocarlas muy seguidas para bloquear el proceso de dolor. Mientras que en espalda, un receptor puede estar aislado del otro de 2 a 4 centímetros. Entonces, ahí es que